Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Siguiendo justamente con la voluntad, es como estamos devaluando y despreciando lo que estamos diciendo tan valiosamente, que es justamente nuestra palabra, que justamente pierde ese valor y ya deja de ser valioso. Si nosotros mismos decimos, mañana me levanto a las 8 de la mañana y me pongo a estudiar, o mañana hago tal cosa, o este lunes empiezo la dieta, este lunes empiezo el gimnasio, y después no lo hacemos, una, que nos mentimos nosotros mismos, porque nadie más es como nos lleva la cuenta. Y lo otro es que justamente nuestra palabra y nuestra voluntad es la que se ve quebrada, porque cada vez que nos proponemos algo y después finalmente no lo terminamos haciendo, es hacia nosotros mismos como quien nos estamos tirando bajo eso. Y justamente este capítulo está bastante enlazado con la voluntad. Todos los que estén tratando de mejorar sus hábitos, tomen nota, pues de este hecho es bastante importante. El pensamiento es padre de la acción y fortalece la tendencia a actuar en cierta manera, pero es la acción en sí la que precipita el pensamiento, ya que produce un cambio real en la vida interna y externa, la que abre sendas en el sistema nervioso y afirma las fuerzas mentales puestas en los nuevos surcos de la mente. Y lo más importante todavía es que la capacita para que la voluntad pueda manifestar y dominar los vehículos inferiores completamente. Si bien la voluntad es el respaldo y la fuerza energizante, no asume el papel directo de las actividades que tienen dentro de ella. Su función en la vida es como la de un rey sentado en su trono, cuya mera presencia hace que toda la maquinaria administrativa de su reino funcione conforme a su voluntad. El rey mismo no puede estar haciéndolo todo. Esa es la función de los ministros y demás funcionarios. Sin embargo, su poder sutil es el que dirige a toda la maquinaria en el Estado, y si éste no estuviera en el trono, el centro de las cosas, la administración se hundiría en la confusión y el caos. Y aquí es donde viene justamente esto de, si lo queremos enlazar un poco con el vector que surge es la mente, como el principio del mentalismo, pero al mismo tiempo como la acción. Y que es algo que justamente ahora nos estamos entrando. Por un lado, al final del curso, al final del año, y hay algo muy común que al menos vemos en muchos lados en esta época de vamos terminando el año, empezando un año nuevo y demás. En este capítulo Timing nos dice sobre cómo justamente la voluntad está muy vinculado con está si bien distante, pero vinculado con el físico y con las acciones que concretamos a diario. Así como Buddy está conectado con las emociones y el mana superior está conectado con el mana inferior. En este caso, vamos a hablar de las acciones. ¿Y qué es lo que sucede normalmente con los propósitos de Año Nuevo? Entonces, vemos que están estas típicas resoluciones de Año Nuevo, donde algunos objetivos pueden ser, bueno, voy a bajar de peso, voy a hacer más ejercicio, voy a tomar más agua, gastaré menos, dejaré de fumar y demás. Pero ¿qué es lo que normalmente, al menos en mi caso lo he observado también así, que se termina sucediendo? Es algo por el estilo, como bueno, empezamos con el propósito de decir, bueno, voy a entrar en el gimnasio, eso sería un año, y después, bueno, ni siquiera entré al gimnasio, así que bueno, voy a hacer ejercicio, y después, bueno, voy a caminar, después, bueno, al menos voy a subir las escaleras, y después termina así como yendo distinto, o voy a conseguir un mejor trabajo, o bueno, voy a conservar mi trabajo, voy a conseguir trabajo, voy a encontrar amor, voy a encontrar pareja, voy a conocer el mundo, voy a mejorar mi selección, voy a cambiar el mundo, bueno, al menos voy a ser una buena persona. Entonces, ¿cómo se va yendo siempre el tema de los objetivos y de las acciones que van pasando a través de la voluntad expresada? Así que por eso justamente una herramienta que les traigo aquí para este día, tiene que ver con los objetivos SMART. Y vamos a hablar justamente con el tema del planteo de objetivos. Los objetivos SMART tienen que ver con, es una sigla, SMART viene de la S que tiene que ver con específico, que ¿qué dice? Si yo digo como mi objetivo es tener paz, y está lindo, pero es como, o que haya paz mundial. Pero una, que la paz mundial, por ejemplo, no depende de mí, al menos
directa implícitamente. Yo sí puedo generar paz para mí y para mi entorno, y consecuentemente que ahí se pueda seguir expandiendo, pero la paz del mundo no es algo que esté netamente en mi poder. Entonces, primero plantear algo que sea específico, algo que sea de forma detallada, algo que sea medible. ¿Qué es medible? Que yo puedo decir qué tanto puedo ir avanzando y qué tanto voy logrando esto. Algo que sea alcanzable, justamente que tiene que ver con objetivos que tienen que ser realistas, con algo que esté justamente dentro de mi área de responsabilidad y de mi área de poder y de voluntad, y no que no interfiera con las voluntades de otras personas. Algo que sea relevante, que justamente no sea ni demasiado grande, pero tampoco que sea insignificante, de modo que tampoco me cause falta de motivación, y también que sea medible en el tiempo, que tiene que ver con un marco que es apropiado para, y que genera justamente, como dice, este sentido de urgencia, porque es algo que sé que hasta tal fecha tengo tiempo de hacer tal acción, por ejemplo. Entonces, esto nos sirve justamente como un faro que nos ayude y que nos guíe para poder ver hacia dónde nos estamos dirigiendo. Porque justamente, como decía Séneca, uno de los estoicos más conocidos, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y así es como justamente lo que planteamos desde acá es pasar a la acción con voluntad, pero sí teniendo una estrategia. Entonces, el primer caso, lo que les decía, justamente vamos a tener en cuenta estos 5 factores, que sean los objetivos específicos, que sean bien detallados, que sean, y acá justamente les traigo este concepto también de exactitud y precisión, porque también son conceptos distintos, pero muchas veces se confunden. Algo es preciso cuando justamente todos los objetivos o todos los resultados que están obtenidos apuntan hacia el mismo lugar. Pero puede ser justamente como en este caso, puede ser preciso pero no exacto. Cuando algo esto es exacto pero poco preciso, porque justamente lo exacto es lo que apunta y llega más cerca de lo que estamos queriendo conseguir. Y en cambio lo preciso es qué tan cerca están todos estos resultados que estamos obteniendo. La combinación ideal, obviamente, entre alta precisión y alta exactitud sería algo como esto, donde la mayoría de los objetivos y los resultados y las acciones que estamos haciendo van orientadas hacia un mismo lugar. Entonces, el siguiente caso es medible, justamente. Una máxima que podemos obtener de William Thomson Kelvin es que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. O como decía también Peter Drucker, que se conoce como el padre de la administración, lo que no se mide no se puede mejorar, que es básicamente lo anterior, pero más sintético todavía. Entonces, ¿de qué manera podemos medir esto? No tenemos una especie de espiritualómetro o carmómetro o algo que nos vaya diciendo así como tan detalladamente las cosas más abstractas. Pero ya vamos a ver más adelante un poco más en detalle. Por otro lado, es algo que es alcanzable. Ahora, si yo digo me voy a iluminar para la semana que viene, y no sé si qué tan alcanzable sea. Tengo mis dudas al respecto. Ahora, si digo, bueno, para la semana que viene voy a sentarme a meditar todos los días 5 minutos al menos, bueno, eso sí es alcanzable. Entonces lo puedo ir manejando. Algo que sea relevante, porque justamente es lo que nos va a orientar y lo que nos va a dar este sentido de si lo que estoy haciendo es algo que me está ayudando y si es algo que justamente me está sumando y me está haciendo sentir mejor y está ayudando en el sendero en el que estoy transitando. Y lo importantísimo a esto del deadline, que tenga un tiempo límite. No es solamente establecer, decir, bueno, voy a hacer tal cosa, sino que voy a hacer, o el lunes empiezo la dieta o lo que sea. Entonces, si no está medido en el tiempo, esto se puede ir. Así que bueno, estos son distintos aspectos para ir justamente apuntalando y viendo más. Y hay algo que justo, de hecho, Taimi lo menciona bastante en el capítulo, que tiene que ver con que todos estos pasos que vamos haciendo en pos de la acción, que está vinculada justamente con la voluntad, es asociado y es en el sendero de la perfección. Justamente cuando yo escucho perfección, al menos a mí, se me viene la imagen del hombre de Vitruvio, que es esta imagen muy conocida, que se refiere justamente a la autoría Da Vinci, donde podemos ver el hombre con sus proporciones perfectas. Pero bueno, no voy a andar tanto en el aspecto de la anatomía, sino en un aspecto de
si quieres, es como la constitución quíntuple, que ya vamos a ver que, por un lado hablamos de la constitución ternaria, está la constitución quíntuple y la constitución septenaria. En este caso, si lo hacemos desde la constitución quíntuple, vamos a ver distintos aspectos, distintas aristas, que cada uno lo puede ir expresando de distinta manera. Pero justamente como estamos hablando de objetivos y de aspectos de la vida, estos 5 aspectos los vi de esta manera. O sea, por un lado, y asociado a distintos elementos. El elemento tierra está asociado con objetivos que sean referidos a economía, trabajo, profesión, oficio, bienes, propiedades. O sea, hay una síntesis que dice que, de hecho fue inspirada cuando vi esta imagen, que lo tomé de un canal de YouTube que sigo, de hecho fue en diciembre del año pasado. Empecé a indagar sobre esto, sobre cómo la constitución quíntuple, la constitución septenaria, o sea, cómo podía asociar todos los conceptos a los objetivos, que es algo que si bien lo venía aplicando desde antes, me gustó este aspecto de enlazar. Y ha sido algo que a mí me llevó mucho tiempo ir pensando, deduciendo e investigando sobre el tema, pero se les voy a compartir con todo gusto a una síntesis de estos 5 pasos, donde justamente como objetivo del área que yo le llamo la tierra, lo asocio con lo material y financiero, tienen que ver con el cuerpo físico, o el cuerpo que también se lo conoce como soma, y si nos referimos si lo dividimos en 2, vamos a hablar de objetivos que tienen que ver con el cuaternario. Si dividimos como la triada y el cuaternario, esto va más apuntado al cuaternario porque es necesario claramente para que lo demás también pueda asentar, porque sin cuaternario no existe ternario superior tampoco. Entonces no me voy a desvincular de este aspecto. También desde el punto de vista del sánscrito, se asocia con Shula Sharira, o Priviti o Bhumi desde el Pancha Mahabhuta. Y si hablamos como la división quintaria o vedántica, esto tendría que ver con Maha, Maya, Kash. Esto se lo voy a pasar todo en detalle, para que lo puedan observar. Es lo que iba a copiar más adelante. Después, bueno, aquí justamente se dedican los objetivos que tienen que ver con base del vehículo externo. Todo lo que tenga que ver con actuar, con movernos en el mundo, con los medios de intercambio, con las transacciones, lo que tenga que ver justamente desde el dinero, desde las creencias que hay del mismo, del manera mía, de lo que tiene que ver con las habilidades, todo lo que nos potencia, lo que lleva a la realización y lo que sea algo que nos apasione, que podamos aportar valor en la vida de los demás. Así como aquello que tenga que ver con propiedades, con gestión, con orden, con organización de nuestras propias existencias, o sea, de nuestros bienes. Yo sigo por el aspecto del agua, que yo lo vinculo con la salud y el bienestar. Esto tiene que ver con el cuerpo vital, con el cuerpo energético, seguimos hablando del aspecto del cuaternario, después les pasaré más la síntesis y cualquier cosa ahí me van comentando. Y tiene que ver con lo que, como les decía, con el medio físico, que depende justamente del vehículo que tenemos en esta existencia para movernos en el mundo. Con nuestro templo del alma que llevamos a todos lados, con este trabajo de nuestra vitalidad, nuestra salud, nuestra fortaleza. Y aquí van los objetivos justamente relacionados con hacer ejercicio, con rutinas de alimentación, de dieta, de hábitos de longevidad, actividades para distribuir la energía vital, que de hecho en este capítulo habla mucho de la relación entre el prana. Dice que si bien el prana no está exactamente vinculado con Atma, pero que Atma es el que dirige el prana hacia dónde va. Por eso cuando hablaba justamente de Tiny en este capítulo sobre cómo el rey no es el que hace todas las tareas, pero sí es el gobernante de todos los demás. Entonces, Atma no va a ser quien haga por sí las tareas, pero sí gracias a la voluntad es que se pasa la acción y esa energía se dirige a distintos lados. Entonces el hecho de cuidar nuestra energía vital, el prana, a través de actividades como justamente ejercicios pránicos, o ya sean pranayamas, ejercicios de yoga, tai chi, respiración y demás, van a ser actividades que podemos colocar como objetivos aquí. Así como objetivos de paseos por la naturaleza, como disfrutar del silencio, algunas actividades que tengan que ver con el mejor descanso del cuerpo, con regular
nuestra energía física y vital, tiene que ver con objetivos de este área. Lo siguiente tiene que ver con objetivos relacionados con el aire, que le llamamos relaciones y comunicación, que es todo aquello que tiene que ver con, si queremos, lo asociamos con el cuerpo emocional, y tiene que ver con algo que tomamos conciencia de trascender la ilusión de la individualidad. Como vemos justamente que estamos vinculados con los demás en este mundo y cómo impactamos con los demás. Entonces, aquí trabajamos lo que tiene que ver desde aspectos como oratoria, como el lenguaje verbal, no verbal, habilidades sociales, así como también la fraternidad y nuestro sentido de comunidad. Y empezamos de nuestra autopercepción, de cómo nos vinculamos con el mundo, actividades que tengan que ver con inteligencia emocional, actividades como, por ejemplo, hablar con alguien, perdonar a alguien, eh, tener relaciones asertivas y trabajar desde incluso nuestro hogar y nuestra familia y amigos, vecinos y contexto social donde estemos. Siguiendo esto, paso a las actividades que tienen que ver con el fuego. El fuego yo lo asocio a la mente y la sabiduría. Esto tiene que ver justamente con, si hablamos tiene que ver con la mente. Bueno, justamente. Entonces trabajamos las habilidades que tengan que ver con el conocimiento y el intelecto. Incluye actividades como observación, investigación y síntesis, así como lectura, aprendizaje y reaprendizaje, así como también desaprendizaje. Entonces todo lo que tenga que ver con entrenamiento mental, con planificaciones, con estrategias, con ejercicios de autopercepción mental, con ejercicios que tengan que ver con los pensamientos, la comunicación con uno mismo, irían en este área. Y así tomamos lo que serían como formaciones, estudios, aprendizajes, libros para leer y además todo este tipo de actividades irían en este área. Y por último, y no menos importante justamente, lo dejo al éter. El éter para mí lo que tiene que ver es con la intuición, la espiritualidad y la fraternidad. Entonces todo lo que tenga que ver con el espíritu, con lo eterno, con lo más elevado, con un proceso de transformación, con un proceso de trabajo interior, va asociado con este área. Entonces aquí es donde coloco lo que tenga que ver con la meditación, con la oración, con el servicio, con un aspecto de introspección, con un aspecto de hacer actividades también para el bien común, para la comunidad, para practicar valores, para hacer consumo responsable, para eh, aspectos de voluntariado, de filantropía, y bueno, como me gusta decir, es como ser un instrumento de paz. Así que estas serían como las 5 áreas en las que al menos planteo, y es un ejercicio personal que se los comparto aquí, de cómo planteo en diferentes aspectos este tipo de objetivos. Entonces justamente aquí es donde uno ve las estrategias que hemos estado viendo. Por un lado, retomando los objetivos para cada una de las áreas, que cada una a su vez la puede unificar o fragmentar como más guste, pero les comparto personalmente la división que a mí me lleva bastante bien. Por un lado, recordemos que los objetivos son específicos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, responderían las preguntas como ¿qué queremos conseguir? Los objetivos que son específicos, concretos y directos, como que se definen con preguntas como qué, cuánto, cómo, dónde. Algo que sea medible. Por ejemplo, esto es lo que decía, no es que pretendo iluminarme para la semana que viene, pero sí puedo decir, bueno, para la semana que viene voy a hacer 7 actos de bondad desinteresados. Entonces puedo como hacer como un check cada vez que haga un acto de bondad, o puedo contabilizar la cantidad de minutos, o puedo que medito, o puedo decir, bueno, voy a ir a la iglesia, o lo que cada uno considere. Obviamente esos son bastante personales. Algo que sea alcanzable porque justamente establecemos, como hacemos desde la semana pasada, algo que esté dentro de nuestra área de alcance. Y de ahí en más que nos podemos ir expandiendo, genial, pero inicialmente que esté dentro de nuestro área. Y que sea justamente realista, porque si no, también es algo que va a terminar siendo frustrante. Y que sea medible en el tiempo, insisto nuevamente, con una fecha límite, porque si no, cuando se dice, sí, algún día lo voy a hacer, y la semana tiene 7 días y algún día no es ninguno de esos. Así que sí recomiendo que sea para eso. Y hay una historia que se las quería leer un poco más extensa, pero se las sintetizo, que tiene que ver con, bueno, cuenta que estaba Alejandro Magno, llega en un barco a una isla donde justamente cuando llegan y que dice, bueno, vamos a vencer al enemigo, pero el enemigo era muchísimo mayor en número.
Entonces dice, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? Entonces directamente lo que hacen, que la historia que se le atribuye, lo tomamos como metáfora igual, es justamente quemar las naves. ¿Y qué implica quemar las naves? Implica que la única forma de seguir avanzando es justamente vencer al enemigo, digamos así. Entonces, ¿y cuáles son las naves? Las naves son básicamente las excusas que sabemos que si algo sale mal, nos podemos tomar la nave y nos vamos. Pero si sabemos que no tenemos escapatoria y la única forma es enfrentar eso, y lo hacemos obligadamente, sí o sí. Y bueno, y probablemente, obviamente, tengamos un buen resultado. Pero, pero yo le digo, al menos por experiencia propia, cuando no me quedó otra salida, ahí me di cuenta que sí lo podía hacer. Pero cuando sabemos que hay una escapatoria o que es más fácil que hacer, probablemente sea una salida. Como dice esto, bueno, los amigos son ángeles que nos ayudan a ponernos de pie cuando nuestras alas nos recuerdan cómo volar. Y bueno, voy a continuar con esto. Por eso aquí, para finalizar con lo de hoy, quería hacer esta analogía del acompañamiento grupal, o si lo queremos hacer con un concepto más teosófico o cultista, sería el concepto de la egrégora, que es como entre las personas que se van reuniendo, es como este campo mental y energético que se genera en ese conjunto. Pero si lo vemos en la misma naturaleza, que tiene esa sabiduría que lo podemos observar, vemos el aspecto como las aves que van volando en esta formación en B o V, como quieran decir, donde justamente la primera tiene como todo el esfuerzo y tiene que ir cortando el viento y le facilita un poco el camino a las que está segunda, tercera, cuarta, pero después cuando esta se cansa, bueno, pasa al final y la segunda pasa a ser la primera y la tercera a la segunda y así sucesivamente, y le toca enfrentar a ese y ponerse el equipo al hombro. Pero después también cuando se cansa se va al final y así continúa y se van rotando. Y cuando hay alguno que está enferma, bueno, se separa un grupito y se va hasta que el otro se mejora y después emprenden su viaje juntas hasta alcanzar nuevamente el grupo. Lo mismo pasa con los pingüinos que se juntan como en círculos digamos, en una agrupación circular, donde los que están más hacia el exterior del círculo justamente tienen que enfrentar como la tempestad y el frío, y en el medio normalmente se colocan las crías y los que están más indefensos. Y después también van rotando y los que están en la parte más exterior del círculo van hacia adentro y los de adentro hacia afuera. Y así en la misma naturaleza, sabiamente podemos ver estos ejemplos. Entonces, este es el sentido de fortalecer la voluntad a partir de apoyarnos de un compañero de este curso que venimos transitando desde, bueno, me suele decir como principio de año, pero ponerle principio de año lectivo. Entonces, y así es como, bueno, yo lo hago como decía, como el hacer tiene que ver mucho con la voluntad, que es algo que hace bastante énfasis en este camino. Así que, en este capítulo. Así que bueno, hasta acá llegamos con la presentación del día de hoy. Queda abierto el espacio para comentarios y aportes que quieran hacer. Y nos vemos, bueno, el martes que viene. Ahí vamos a seguir hablando sobre este tema del capítulo 9. Hay más aspectos para comentar, pero sí el martes que viene podemos empezar con devoluciones de, por un lado, los objetivos que planteamos, que también ya voy a enviar eso. Si hay algún objetivo que nos hayamos planteado, aunque sea uno, no hace falta uno por cada área, pero uno, como decir, bueno, esta semana, y él parece que la tengo, ¿no? Pero esta semana sí empiezo el gimnasio, o esta semana sí eh, empiezo esta dieta, o esta semana sí le pido perdón a mi mamá que la otra vez le dije algo feo, o esta semana sí tal cosa, cada uno sabe. Así que si está este acompañamiento y este hablar con esta persona, genial. Y ya la semana que viene comentamos cómo nos fue. Hola, Emilce. Sí, no sé, yo no vi lo que vos mandaste. bueno. Si te interesa, yo te conecto con alguien. Pero, ¿y qué tenemos que hacer durante la semana? ¿Conectarnos con esa persona? Facu, Sí, justamente eso, comunicarse y ser como de co-guías, ponerle, digamos así, entre ustedes. Es como, si hay algo en lo que vos haces que le puedas ayudar a esa persona durante esta semana y que le puedas apoyar, asistir y fortalecer, genial. Y recíprocamente. Capaz que, no sé,
esta persona tiene determinadas cualidades que justamente te pueden ayudar a vos y viceversa, ¿no? Como, o aunque sea ser de orejas, ser de hombros, ser de algo que ayude a fortalecer mutuamente en esta semana. Fortalecer mutuamente y fortalecer mutuamente el aspecto de la voluntad, ¿sería, Facu? Claro, por eso. Es que por eso no quería caer en la redundancia, porque es algo que dice Tiny en este capítulo. Cuando que de hecho lo comentó Martín la semana pasada, cuando se habla de fuerza de voluntad, y es como redundante, es como cuando decimos salir afuera, entrar adentro, subir arriba, bajar abajo. Bien. Es como que estabas diciendo lo mismo, pero sí tiene que ver con este aspecto de la voluntad. Como decir, mira, me tocó con Emilce. Digo, mira, Emilce, la verdad es que a mí me da una flojera sentarme a meditar. Y Emilce me dice, dale, mira, activemos y hagamos un Zoom y nos sentemos 10 minutitos a meditar. Y tiki tiki, ¿quién no se puede sentar 10 minutos? ¿Y cuántas veces pasamos más de 10 minutos ahí con TikTok o bueno, con Facebook o con Instagram o una serie? Pasamos bastante más de 10 minutos. Entonces me puedo poner con Emilce, bueno, dale, nos sentemos y meditemos, aunque sea 10 minutos en silencio. O con una musiquita de fondo, con un sonido, con lo que vos quieras. Pero bueno, como yo sé que a mí me cuesta sentarme a meditar y Emilce es un crack meditando, entonces No. ahí estamos. Bueno, ponele. Oh. Bueno, genial. Entonces, si ya estamos. ¿Vos tenés para cerrar, Facu, o cerramos Sí. nosotros? Sí, ya tengo. Perfecto. Ahí va. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Bien. Entonces, damos un momento en este espacio. Podemos sentarnos cómodamente en la silla, cerrar un momento los ojos. Y podemos extender ligeramente las manos como si estuviéramos frente a la persona con la que nos ha tocado compartir en este día. Como, lo hacemos como si fuera en conciencia proyectada. Entonces, cada uno se siente como si estuviera en compañía de esa persona. Y visualizamos como si estuviéramos envueltos en un círculo rosado. Y tomamos una inhalación profunda. Y exhalamos suavemente el aire. Tomando conciencia de esta compañía para fortalecer la voluntad durante esta semana. Sobre los comentarios y aportes y contribuciones que podemos hacer hacia la otra persona que va a venir. Y sobre cómo podemos comunicar de la mejor manera para ser de apoyo al otro. Bueno, muchas gracias a todos por este encuentro. Gracias. Gracias, Facundo. Gracias por su información, hermano. Muy interesante. Bien. Muchas gracias, Facu. Gracias a todos los hermanos, hermanas. Chao. Muchas gracias. Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte donde estaremos abordando el capítulo 15 del libro de Tiny, donde vemos el papel de Atma en nuestra vida. Como tarea, como comentaban aquí, estuvimos viendo sobre cómo fortalecemos la voluntad desde el sentido de entender que no estamos solos y compartiendo este aspecto del núcleo de fraternidad, que es uno de los objetivos de la sociedad teosófica. Entonces, como ejercitación del núcleo del primer objetivo de la sociedad teosófica, hicimos vinculación aleatoria entre distintos miembros que estaban asistiendo la semana pasada en esta
en esta reunión. ¿Qué era lo que planteamos? Como cuando estamos con un compañero o un miembro, digamos, como si fuera un coequiper, nos apoyamos mutuamente, e incluso esto de que y también es una expresión incluso como del amor hacia los demás y hacia uno mismo, porque es como, al menos a mí me pasaba, que si yo me juntaba a estudiar, decía, mañana a las 8 me pongo a estudiar, y sonaba la alarma y yo la apagaba, y después me terminaba levantando a las 10, y estaba hasta las 11 desayunando, y después como ya era casi mediodía, bueno, me ponía a ver algo, y después ya era la hora del almuerzo, y al final me estudiaban toda la mañana. Pero si yo sabía que le decía a una compañera, le digo, che, Meli, nos juntamos mañana a estudiar a las 8. Y yo sabía que a las 8 iba a estar en la biblioteca y me iba a ir a estudiar, y me obligaba, una porque sabía que me estaba esperando alguien, que era, por ejemplo, Melina, mi compañera, y la otra porque sabía que ella era muy jodida. Y la otra es que sabía que si me sentaba con ella, como que nos sentábamos y nos íbamos a poner a estudiar. Que si yo me decía como que lo hacía por mi propia cuenta, probablemente no lo hacía. O lo hacía como de una forma bastante más laxa. Entonces, al menos a mí me pasó que me ayudó a fortalecer la voluntad justamente como plantear un objetivo y buscar a un miembro, digamos así, con quien pueda compartir esa frecuencia, digamos así, o ese objetivo y que nos podamos apoyar mutuamente. Y por eso lo que comentaba, de hecho, Taimi en el libro Principio de Trabajo Teosófico dice eso, que las camas son una especie, así como por ejemplo uno va al gimnasio para entrenar el cuerpo físico, bueno, uno va a la cama para estudiar el cuerpo espiritual con eso. Entonces y normalmente entre los miembros o no miembros, entre las personas, como surgen distintas situaciones que invitan al aprendizaje. Al menos ha pasado por acá y estimo que pasará en otros lugares, salvo que sean todos Dalai Lamas, así como que andan sueltos por ahí. Como siguiente comentario, y ahí sí continuamos, fue una conversación también que tuve con un amigo teósofo, que él dijo, mira, bueno, comentaba de su vida antes de ser como más, de estudiar teosofía y demás, y dice, yo era más feliz cuando comía en McDonald's y tomaba Coca-Cola. Dice, ahora es como que tenía como bastante más carga, y mientras más estaba ahondando en el tema, es como que menos encontraba esa felicidad. Pero como el cerebrito, ¿no? Como el cerebrito es como más feliz cuando menos conciencia se tiene. Entonces, bueno, fue una conversación que tuvimos sobre la conciencia de la felicidad, que si se quiere, los que lo conocen a Esteban Langlois, Esteban, que actualmente ya está un poquito de tiempo más, es presidente o secretario general de la Sociedad Teosófica en Argentina, y él le daba una conferencia que hablaba justamente sobre cómo hay una incesante búsqueda de la felicidad que termina siendo incluso un poco contraproducente. Si quienes conocen y hayan escuchado la conferencia también conocerán cómo es la postura. Y que comparto en eso, que la felicidad es más una búsqueda del ego que una búsqueda espiritual. La búsqueda espiritual la pienso, al menos desde mi perspectiva, que apunta más a la paz, a la plenitud y a un equilibrio, que a un estado de éxtasis, de felicidad y alegría todo el tiempo. Pero bueno, queda abierto para comentarios al respecto. Emil. Esto de preguntarse qué es lo que uno vino a hacer es algo que creo que a todos nos ha recorrido en algún momento esa pregunta. Y una de las cosas que a mí me parece es que uno puede ir encontrándola en la misma medida en que uno se va preguntando qué es lo que realmente quiero hacer, realmente en lo profundo, ¿no? No algo, porque el deseo, que es más de la personalidad y más como superficial, podría decir, es algo que es cambiante, mucho más cambiante, mientras que una voluntad interna no cambia, no hay cambio. Eso siempre está así, igual. Y otra cosa es que no produce ansiedad, no produce la ansiedad que produce un deseo. Está la voluntad, uno quiere, pero a mí me parece que el que quiere, que es el de adentro, sabe que en algún momento eso lo va a cumplir. Entonces no hay ansiedad, la ansiedad que se produce en lo personal. Y recordaba que en el librito de Luz en el Sendero hay una parte que dice que uno no sé si es en el comentarios de Luz en el Sendero de Rada o en el librito en sí, de Luz en el Sendero, que dice
que uno debe preguntarse si es realmente el camino espiritual lo que uno busca, o si es solamente una cuestión que uno quiere por su propia imaginación. O sea, como que uno está imaginando cosas y esas cosas que uno imagina son las que uno de algún modo desea. Entonces, y dice, esa pregunta como que tiene que hacerse en distintas etapas del sendero, para saber si realmente es ese sendero el que yo busco, el que realmente uno quiere. Y es interesante. Me suena que debe ser de comentarios de comentarios de Rada. No estoy segura. Ahora, escuchando a Emilce, recordé la parábola de Jesús, del hijo pródigo. Él desciende, o sea, deja la casa de su padre y desciende y le pasan cualquier cantidad de cosas y llega hasta revolcarse con los cerdos. Y luego, porque los cerdos también pueden simbolizar nuestras pasiones bajas, ¿no? Que tenemos que purificarlas. Cómo hay que unificar corazón con mente, o sea, sensibilidad, amor incondicional con la mente superior. Entonces, yo pienso que nosotros estamos en este mundo físico, material, luchando con esto, con los deseos, con muchas cosas, como el hijo pródigo, hasta que nos damos cuenta de que efectivamente somos dioses encadenados, ¿no? Se llama el libro. Entonces, sí. Ahí es donde nosotros decimos, ¿qué he hecho con mi vida? ¿No? Empezamos a reflexionar, ¿no? A decir, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Por qué estoy en esta situación o algo? Y empiezo ya a hacer esos cambios que dice Facu, ¿no? Que dejar de comer chatarra y todo lo demás, ¿verdad? Y cosas así. Y entonces empiezo a ver a lo que me rodea con otros ojos. Entonces, yo creo que ese es el ascenso que hace el hijo pródigo de volver a su padre. Y el padre se alegra tanto que hace una cena y todo lo demás. Así que, gracias. Así que vamos a pasar con distintos motivos, que esto de hecho fue bastante lo que comentaba Emilce, cuando decía justamente el por qué. Entonces, cuando hablamos de algo que afianza el sentido de la voluntad, y el sentido en sí, si se quiere, incluso es la vida, ¿no? Es algo que está desde el ser humano hasta todas las formas de vida en el planeta, el hecho de pensar y plantear desde la vida presente y la vida hacia el futuro. Okay. Bien. El otro tema tiene que ver con la toma de decisiones, que justamente cada vez que tomamos decisiones es algo que estamos expresando desde nuestra voluntad, y es algo que justamente nos consume voluntad. La toma de decisiones, porque justamente el hecho de decidir hacer algo es en desmérito a hacer otra cosa. Entonces también ahí va el hecho de qué voluntad y desde dónde estamos expresando lo que expresamos, y así también, como comentaba Emilce al principio, las distintas preguntas de, por ejemplo, desde qué vine a hacer, que de hecho es una conversación que tuve el otro día con Emilce y Martín, que tenía que ver, que comentábamos justamente sobre un video que habíamos visto de Steve Jobs, donde en un momento de su vida él estudió caligrafía. Decís, bueno, ¿y para qué le servía estudiar caligrafía? Pero sin embargo eso fue bastante influyente cuando estableció la primera Mac y influyó mucho justamente en las tipografías que se utilizaron posteriormente en las computadoras. Y eso fue algo que inicialmente en su momento no tenía conexión, pero sí era algo que lo sentía, como estamos comentando más temprano. Esto es un poco más técnico o médico, digamos así. Pero el hecho de la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos influye muchísimo, porque también habíamos hablado desde la semana pasada que así como el cuerpo búdico tiene conexión con el emocional, el cuerpo mental superior con el mental inferior, y el cuerpo átmico, o la parte átmica, digamos, nuestra, tiene conexión, aunque un poco más lejana, pero con el cuerpo físico. Entonces el hecho de nuestra condición física va a aumentar muchísimo, va a influir muchísimo en lo que tiene que ver con la expresión de la voluntad y justamente con la toma de decisión. Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca indica
qué tan afianzada está la fuerza de voluntad en nosotros para predecir qué tanto podemos resistir a una tentación o qué tanto estamos en pie para seguir adelante de lo que estamos haciendo o evadir lo que se presenta, como por ejemplo, no sé, comer un postre si estamos a dieta o saber que tenemos que entrenar si es lo que nos habíamos propuesto y demás. Lo siguiente que iba a comentar tiene que ver con pausa y plan. Pausa y plan sería como lo contrario a lo que se conoce de la sección de lucha y huida. Justamente, lucha y huida se tienen como sentimientos un poco más primitivos y lo que se plantea desde esto justamente es hacer un momento más de quietud, analizar desde lo que estamos haciendo y planificar en un aspecto no tanto como que estamos escapando de una situación, estamos avanzando sin pensar, sino desde una transferencia más sentida y pensada en conjunto. Entonces, sí tener en cuenta el aspecto de cómo nos planteamos y analizar nuevamente lo que decimos del porqué y el plan. Ya sea como hace un momento que tiene que ver con una cuestión de gestionar emociones, hasta momentos para tomar una decisión acertadamente, que no sea ni por un momento de euforia total, ni por un momento de bajón o depresión. Porque justamente, al menos a mí me ha pasado, de tomar decisiones en un estado demasiado feliz y con una expectativa demasiado alta, y bueno, me propuse o dije de hacer cosas que después eran demasiado y la verdad que me terminó sobrepasando. Ni tampoco estar en un estado tal vez energético demasiado bajo en el que no quiero hacer nada y finalmente sí tenía disposición probablemente para hacerlo. Y para finalizar, así brevemente con lo que iba a comentar de esto, tiene que ver con aspectos desde cómo gestionamos y desde dónde hacemos lo que hacemos, analizando un poco desde el porqué, y también desde la administración de cómo gestionamos. O sea, lo que un poco también lo que comentamos más temprano implícitamente, que tenía que ver que cuando hacemos de Emilce, que también Emilce, Juan, que justamente había tomado esa voluntad y ella misma justamente decía que se expresaba de esa manera, que tiene que ver, si se quiere, con lo que hablamos también en algún encuentro anterior, con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que el primer hábito es la proactividad, justamente, íntimamente para mí vinculado con la voluntad. Y justamente es el pie para todos los demás hábitos, para todo lo demás. Entonces lo que planteamos desde acá, y complementando un poco lo que hablamos de las metas, tiene que ver con la opinión que tenemos desde cómo hacemos y desde dónde hacemos lo que hacemos. Entonces todos tenemos 24 horas, todos tenemos la misma disposición, la misma cantidad de tiempo, lo que cambia es la disposición. Entonces, en primer paso es lo que habíamos hablado en primer punto, lo que habíamos hablado desde la semana pasada, de que existan metas claras y específicas, y que justamente saber desde qué queremos o cuáles son los requerimientos y hacia dónde estamos apuntando y cuál es el aspecto volitivo que nos está haciendo ir hacia ese lugar. También lo siguiente es ponerlo por escrito, o sea, hay muchas cosas que si lo decimos mentalmente es como, está bien, pero si lo podemos asentar al menos de manera digital por medio del teclado, del celular o la computadora, o si por escrito, buenísimo, porque de hecho el proceso cognitivo que se da es diferente, pero al menos a mí me queda en esto algo que decía mi abuela, mi hijo, mejor un lápiz chiquito que una memoria grande, que era justamente de poner las cosas por escrito para no olvidarse. Entonces tenía que ver con esto, cuando haya algo para hacer y demás, colocar las cosas por escrito para que quede mejor asentado. Siguiendo hacer una lista, justamente, al menos yo manejo eso con Google Keep, que para mí es súper útil. Voy a anotar por las dudas el nombre de la aplicación. Hay muchísimos, pero a mí sinceramente lo que más me gustó fue esta porque es muy simple, se sincroniza entre la computadora y el teléfono y demás, y la puedo complementar con otras cosas. Y con esto gestiono desde las cosas que compro en supermercado hasta mi lista de cosas para hacer y demás, las gestionas aquí. Otros usan Evernote o, bueno, hay distintas aplicaciones, pero usé un tiempo Evernote, pero esta me pareció más sencilla y más simple. Siguiendo es poner prioridades. Entonces, en base a la lista que hemos hecho previamente, establecer con el principio cuáles son las tareas que vamos a hacer en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Y que no sea negociable hacer como varias cosas al mismo tiempo, sino terminar una actividad y seguir con la siguiente. Siguiendo es como justamente esto de
concentrarnos. O sea, no es el principio de hacer todo a la vez, sino hacer justamente una cosa al mismo tiempo y dar lo mejor en lo que estamos haciendo, siguiendo justamente la gestión de las distracciones, que creo que esto lo comenté en otro encuentro, o si no me estoy equivocando del grupo, pero cuando hablamos del pomodoro, creo que sí lo comenté acá, ¿no? El pomodoro que tiene que ver, es una técnica, por las dos les creo acá, pomodoro, como si fuera tomate en italiano. Tiene que ver con una técnica en la que durante 25 minutos cada quien lo puede cambiar. Yo a veces he hecho pomodoros de 50 minutos, de 1 hora y 20 y demás, pero depende de la actividad en la que usemos. Solamente hacemos y nos centramos en una sola actividad. Por ejemplo, leer un libro de filosofía. Y si alguien nos pregunta por, no sé, cualquier cosa que no tenga que ver con lo que estamos viendo, cuando hacemos una actividad, básicamente. Y evitamos las distracciones. En todo caso, si surge una distracción, la anotamos en la lista de distracciones y la veremos después. A mí me sirvió muchísimo. Y bueno, y por último paso, justamente equilibrar, que es dedicar tiempo a, no solamente a cuestiones que tal vez aparecen como más frío o más productivo, sino como entender que tenemos distintos aspectos en la vida, como comentamos previamente. Habrán aspectos que son más de dedicar al cuerpo, hay aspectos para dedicar a la familia, hay aspectos para dedicar a nuestros vínculos más especiales, aspectos para dedicar a la fraternidad, aspectos para dedicar a algo más elevado que nosotros. Entonces, siempre tener en cuenta desde dónde hacemos lo que hacemos y como decíamos desde el principio, por qué. Y había una frase que estaba en el libro de Tiny, pero que yo la vi como de esta forma, como justamente, la fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. De hecho, en el libro de Tiny sale escrito bastante parecido, pero con otras palabras. Y bueno, hasta acá llegamos con esto. Ya que está, comparto un video, que es un fragmento de una película que tiene que ver con Matrix. Y para mí hay una palabra que utiliza que para mí es la que define todo. Y bueno, la dejo para que lo veamos en conjunto y cada quien me pueda aquí y sienta pueda comentar. ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué se levanta? ¿Para qué seguir luchando? ¿Acaso piensa que está peleando por algo aparte de su supervivencia? ¿Quiere decirme qué es? ¿Acaso lo sabe? ¿Es por la libertad o la verdad? Tal vez por la paz. Podría ser por amor. Ilusiones, señor Anderson. Caprichos de percepción. Simples creaciones de una mente inferior que intenta con desesperación justificar una existencia que no tiene significado ni propósito. Y todo es tan artificial como la Matrix en sí, aunque solo una mente humana podría inventar algo tan insípido como el amor. Ya debió haberlo visto, señor Anderson. Ya debería saberlo. No ganará. Es inútil seguir luchando. ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué persiste? Porque lo decidí.
hasta ahí llega el fragmento. Para quien no ha visto las películas, básicamente el señor Smith es el que representa como Matrix o Maya, la ilusión del mundo, y Neo es un anagrama de One, que es el elegido, es como el, hacer cuenta que es como el Buda, el que trasciende, el que puede ver más allá de la ilusión y que viene a trascender el mundo. Entonces, como que la ilusión, el que representa la ilusión le dice, si sabes que no puedes salir de la ilusión del mundo. Entonces, él dice que justamente, bueno, pero bueno, las películas de Matrix tienen como mucha simbología también en cuanto al tema. Desde, por ejemplo, Trinity, que representa el aspecto triple de la creación, que es justamente el complemento y quien ayuda en el camino a Neo, que como decía, el anagrama de One. El consulta del oráculo, que representa la intuición. También tiene Morfeo, que tiene que ver justamente con él, que lo ayuda en su camino a salir de la ilusión, que como decía Emilce, es algo similar porque Morfeo era el dios del sueño para los griegos, y que por medio de los sueños era que a los humanos les transmitía distintos mensajes, y bueno, por eso fue castigado por Zeus. Pero justamente Morfeo es el que le ayuda a salir de esa ilusión del sueño en el que estaba metido. Y bueno, y tiene distintos aspectos. Bueno, Cifra de hecho representa al Manas inferior. De hecho, Cifra justamente es como, tiene un nombre que parece como si fuera una cifra matemática, digamos, que representa como la mente concreta, como decía el Manas inferior. Y es justamente quien traiciona y se quiere quedar en la Matrix, en la ilusión, porque prefiere seguir en la Matrix, a pesar de que sabe que existe una realidad superior. Pero tiene como esa conciencia. Y así, bueno, hay muchísima simbología más para comentar, pero dejo espacio para... Si te parece, Facundo, estamos medio sobre la hora. Sí. 16, podríamos a lo mejor ir cerrando. Y Dale. ya nos faltarían 2 clases y ya después estaríamos terminando. Por este año. Después veremos cómo seguimos el año que viene. Por ahora. Así que sí, ante el último encuentro vamos finalizando. Así que hablando de finalizando, ahí vamos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Por las dudas comento ya que está para que quede al menos en la grabación, que la palabra clave al menos que consideraba era justamente la decisión, porque Neo había decidido justamente salir de la Matrix, y la decisión es, al menos para mí, una palabra que está muy vinculada con la voluntad. Entonces, sí. Así como cuando hablamos de fuerza de voluntad, bueno, la decisión de la voluntad, la decisión de voluntad es como algo que va bastante de la mano. Así que bueno, iba por ahí. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias.